con la clase número 14 de Mateo. El capítulo a estudiar es el capítulo 19. La escena, el rico. Primero, acerca del problema del divorcio. Versículo 1 al 9. Segundo, la vida de castidad. Versículo 10 al 12. Tercero, niños. Versículo 13 al 15. Cuarto, problema de vida eterna. Versículo 16 al 22. Quinto, el rico y el dueño del reino celestial. Versículo 23 al 30. Versículo 1. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Jesús salió de Galilea y llegó a la región de Judea. Marcos 10:1. Versículo 2. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Amén. Lo siguieron grandes multitudes y allí sanó a los enfermos. Versículo 3. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Los fariseos lo probaron, le preguntaron acerca del divorcio. Versículo 4. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Versículo 5. Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Amén. Jesús contestó con respecto a este problema. Primero habló mencionando el principio de la creación. Dios hizo al hombre y a la mujer. Segundo, que se hizo un solo cuerpo. Tercero, Dios los unió. Versículo 7. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Amén. Deuteronomio 24, 1 al 4. Si iba a haber alguna cosa vergonzosa de parte de la mujer, que presentara el certificado de divorcio y la despidiera. Pero los fariseos permitían divorciarse sin ningún motivo. Si vemos, según la ley de Moisés, fue escrita para que no se divorciaran sin ningún motivo. Pero los fariseos dijeron que sin importar el motivo, con solo escribir el certificado de divorcio estaba bien. Versículo 8. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Que no fue así desde el principio. Versículo 9. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. No se podía divorciar si no había un motivo de infidelidad. Si el otro es infiel, se podía divorciarse. Pero como el profeta Oseas, es posible vivir con una mujer que ha adulterado. Motivo de divorcio. Primero, cuando el otro ha adulterado.
cuando surge problemas de fe. Primera de Corintios 7:15. Cuando uno de las parejas cree en Jesús y el otro no. Cuando el que no cree le pide carta de divorcio por problema de fe, se puede divorciar. Del lado del que cree para conservar la fe y el otro le pide el divorcio, puede divorciarse. Sin embargo, si el otro permite y siga con su fe, hay que seguir viviendo. El que cree primero, si es en lo posible, no debe pedir divorcio. Aunque el que no crea, si pide el divorcio, hay que tratar de vivir en armonía. No porque se divorcie se solucionará todas las cosas, sino que surgirán otros problemas. Está la confesión de fe de Westminster. Eso aparece en el capítulo 24, artículo 16. Allí aparece, se permite el divorcio cuando la Iglesia y la ley del mundo no se puede hacer nada, cuando los dos han decidido separarse. Cuando están separados durante mucho tiempo y no se han podido convivir juntos. En ese momento es posible pedir el divorcio. Por ejemplo, cuando uno se ha ido muy lejos del hogar por mucho tiempo y no haya posibilidad de volver a juntarse. Jeremías 29, 4 al 6. Por ejemplo, cuando están separados por problemas de guerra durante mucho tiempo. Y no se pueda volver a juntarlo aún con la ley del mundo. Ahí hay posibilidad de divorcio. Pero no se puede divorciarse porque no se llevan bien o son de carácter diferente, etc. Hay que procurar de todas maneras convivir juntos en el amor de Jesús. Versículo 10, 11. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido a entenderlo. Amén. Los discípulos preguntaron, ¿que no es mejor no casarse entonces? Pero la vida de abstinencia solo es posible al que ha nacido de esa manera. Versículo 12. Pues algunos en eunuco porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Amén. Eunuco es un discapacitado sexual. Hay quienes nacieron con esta incapacidad. Esto es tener incapacidad sexual desde que nacieron. Hay eunucos por hombres que lo hicieron. Que mientras viviendo se hizo así, eunuco. Son personas que vivían anteriormente en los palacios, que la gente lo hacían eunuco. Pero hay otros que son eunucos por causa del reino del cielo. Como el apóstol Pablo, que se decide no casarse y vivir solo
para el reino de los cielos. Así que esta vida de castidad solamente lo puede hacer aquel que nace o se propone hacerlo. Versículo 13. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendieron a quienes los llevaban. Las personas quisieron recibir la imposición de Jesús y trajeron a los niños. Pero los discípulos reprendieron a estos niños. Pero en ese momento Jesús los recibió, les oró y los envió. Jesús oró por los niños. Nosotros debemos tener una fe como la de un niño. Hemos aprendido esto en Mateo 18:4. Debemos ser humildes como los niños. Debemos tener ese deseo de aprender como ellos. Como estos niños debemos esperar la leche espiritual. Debemos ser humildes. Y debemos creer en la palabra de Dios tal cual es y seguirle. Versículo 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Amén. Un hombre joven se acercó y le preguntó acerca de la vida eterna. Marcos 10:17. Versículo 17. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Amén. Dijo que solamente hay uno que es bueno. Nuestro Dios es bueno absoluto. Nuestro Jesús también. Por eso debe uno vivir según la voluntad de Jesús y de Dios. Jesús le dijo a este joven que obedezca los mandamientos. Versículo 18 al 19. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Amén. Jesús le habló a este joven desde el 5.º mandamiento hasta el 9.º mandamiento. Este joven le dijo que había cumplido todos esos mandamientos, pero en realidad lo había cumplido en forma superficial. Marcos 10:20. Dijo que desde niño lo había cumplido. Esta persona desde niño cumplió externamente todos los mandamientos. Tuvo una buena vida religiosa. Sin embargo, no se le había resuelto el problema de la parte espiritual. Se sentía mal su alma. Y se preguntó qué tan buena cosa debía hacer para sentirse bien, preguntó a Jesús. Jesús lo quiso guiar hacia el camino de verdad a este joven, hacia el mundo de la vida. Jesús a este joven dijo que no era lo que tenía que cumplirlo externamente, que no es completo si dice que ha cumplido externamente los mandamientos,
sino que debe cumplir los mandamientos sabiendo el verdadero significado de la misma. Entonces podrá entrar al mundo espiritual, al que le da vida. No se puede con cumplimientos morales. Por ejemplo, no matarás. No solo se trata de quitarle la vida al otro, y por eso es que se ha cumplido el mandamiento. No he matado a nadie. Es cierto, no ha matado a nadie. Primera de Juan 3:15. Pero allí en ese versículo dice, aunque haya odiado a alguien, ya ha matado. Entonces, ¿quién hay entre nosotros que no haya odiado a alguien? Y otro ejemplo, que no adultere. Es cierto, no ha adulterado con nadie. Santiago 4:4. Allí dice que todo aquel que ha convivido y tenido amistad con el mundo ya ha adulterado. Dice que ver a una mujer y codiciarla es adulterar. Hoy día también hay muchos como este joven que cumplen los mandamientos externamente. Nosotros no podemos cumplir con todos los mandamientos. Dice que hay 613 leyes. No podemos cumplir todos. Ni siquiera podemos cumplir con los 10 mandamientos. Aunque violemos uno de los mandamientos, vamos al infierno. Entonces, ¿por qué nos dio estos mandamientos? Para que comprendamos el pecado. Romanos 3:20. Los mandamientos ayudan a comprender el pecado. Las leyes nos guían hacia Jesús. Gálatas 3:24. Por eso, no hay nadie en este mundo que pueda ser salvo por cumplir las leyes. Entonces ahora, a través de las leyes, nosotros debemos ir a Jesús. Yo no puedo cumplir con todos los mandamientos. Soy un pecador. Señor, vengo a ti con mis manos levantadas. Y de esta manera debemos ir a Jesús. De esta manera comprendemos por medio de las leyes y los mandamientos que somos pecadores y vamos a Jesús. Vamos hacia Jesús y somos salvos por creer en Él. Por creer en Jesús se resuelve el problema de la vida eterna. Jesús quiso enseñarle al joven esta verdad. Versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Amén. Jesús le enseñó al joven la manera de obtener la vida eterna. Primero, que venda todo y lo entregue a los pobres. Segundo, que siga a Jesús. Para entrar en la vida espiritual de la fe hay que ser así. ¿Por qué le habrá dicho a este joven que venda todo lo que tiene? Porque esta joven vivía dependiendo de lo material. La riqueza era su ídolo.
La riqueza era su Dios. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:9. Dependió de la riqueza, amó la riqueza, siguió a la riqueza. Nosotros debemos seguir a Jesús. Marcos 10:29. Cuando sigamos a Jesús debemos dejar hogar, hermano, hermana, padre, hijo, tradiciones. Y debemos desechar nuestro culto ritual o lo exterior. Entonces así tendremos recompensa en el cielo. Capítulo 6, versículo 19 al 20. Y por último dijo que lo siga. Seguir a Jesús hay vida. Seguir a Jesús hoy en día es lo mismo que seguir la palabra. Es seguir los mandatos de Dios. Entonces el reino de los cielos vendrá a él. Se resolverá el problema de vida eterna. Versículo 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero este joven se puso triste y se volvió a casa, porque la riqueza era su ídolo. Por eso no pudo seguir a Jesús. Aunque Jesús le había mostrado la luz, no lo pudo seguir. Jesús le había enseñado el camino de la vida, pero no lo siguió y se volvió a su casa. Nosotros debemos dejar nuestro ídolo, debemos arrepentirnos. Debemos ir a Jesús y seguir al Señor. Versículo 23, 24. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Amén. Al rico le va a costar entrar al reino de Dios. Va a ser más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque para el rico el dinero es su ídolo, su Dios. Entonces, ¿cómo es que un rico puede entrar al reino de Dios? Para el hombre va a ser imposible, pero para Dios sí se puede. Aunque sea rico, si tiene un espíritu pobre, puede entrar al reino de los cielos. Aunque sea rico, si tiene un corazón humilde, puede entrar al reino de los cielos. No solo es rico de dinero, sino hay ricos que tienen sabiduría, otros son ricos en poder. Entonces, si deja todo esto, se vacía su corazón y se vuelve un espíritu pobre, entonces puede entrar al reino de Dios. 25-26. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decía, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Por el poder de Dios, hasta el rico puede entrar al reino. Hay que desechar en el corazón la riqueza del mundo. Versículo 27-28. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Le aseguro, respondió Jesús. Pedro le dijo, dejamos todo y te seguimos a ti. Le dijo que se sentaría en los 12 tronos.
Los fieles creyentes de Dios viven en el reino espiritual. Romanos 12:2. Por eso las 12 tribus representan a todos los fieles creyentes. Dice que los 12 discípulos juzgarán a las 12 tribus. Los 12 discípulos representan a los fieles creyentes. Todos los que creen en Jesús van al cielo. Hay que dejar todo y seguir al Señor Jesús. Si seguimos al Señor, Jesús nos dará autoridad real. Entonces en el cielo seremos grandes personas. Podremos ser reyes. Versículo 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nosotros debemos dejar por la causa de Jesús casa, hermano, hermana, padre, madre, hijo, terreno. Marcos 10, 28 al 31. Debemos dejar todo y seguir a Jesús. Entonces, inmediatamente tenemos que vender la casa, tenemos que vender el terreno, tenemos que dejar a los padres. No significa eso. Se puede vivir con los padres. Puede comprar casa, puede comprar terreno. Significa que con el corazón, en la intención del corazón, ponga primero a Jesús y deje todo. Que seguir a Jesús sea lo prioritario. Entonces recibirá 100 veces más. ¿Cómo se puede recibir a los padres 100 veces más? Significa que su padre se convertirá 100 veces mejor. Porque un padre que cree en Jesús se vuelve 100 veces mejor que un padre que no cree. Nosotros debemos dejar todo en el corazón, del corazón y seguir primero a Jesús. Y si somos encarcelados por llevar la palabra, tenemos que dejar todo y meternos en la cárcel. Versículo 30. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Si dejamos todo y seguimos a Jesús, seremos primero. Seremos primeros si dejamos todo y seguimos a Jesús únicamente. Continuaremos con el estudio del capítulo 20. La escena, los viñadores. Primero, los trabajadores del viñedo. Versículo 1 al 16. Segundo, predice acerca de la cruz y resurrección. Versículo 17 al 19. Tercero, petición de sentarse a la derecha e izquierda del Señor. Versículo 20 al 28. Cuarto, el ciego recobra su vista. Versículo 29 al 34. Versículo 1. Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Amén. Aquí el reino de Dios se trata de la iglesia de la época del Nuevo Testamento. El viñedo es el movimiento evangelístico de la iglesia. El viñedo y la iglesia.
Los obreros son todos los fieles creyentes. Versículo 2. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Un día de trabajo es un denario, es una moneda romana. Es el valor de un día de trabajo. Un denario simboliza la salvación que Dios entrega a la persona. Significa que todo aquel que cree será salvo. Que todo el que cree tendrá la vida eterna. Versículo 3 al 5. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Amén. La hora 3 son las 9 de la mañana. Sexta hora son las 12 del mediodía. Novena hora, 3 de la tarde. Una persona entró a las 9 de la mañana, otro entró a las 12 y otro entró a las 3 de la tarde. Versículo 6. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? A las 11ª hora había gente que no estaban trabajando. Son las 5 de la tarde. Estas personas no estaban trabajando. Esta persona que entró a las 11 horas solamente trabajó 1 hora en el viñedo. Pero el dueño le empezó a dar el dinero a la última persona que había entrado a trabajar. La persona que entró a trabajar por 1 hora recibió el dinero primero. En el versículo 16 dice que el último será el primero. Significa entonces que esta persona que había entrado a trabajar 1 hora se hizo primero. ¿Por qué el que vino al final de todo se hizo primero? El que vino a trabajar temprano desde la mañana se hizo último. ¿Por qué el que trabajó 1 hora sola se hizo primero? Porque esta persona trabajó sin saber el costo del trabajo. Trabajó sin pensar en el esfuerzo. Nosotros también, cuando estemos haciendo las cosas del Señor, no debemos pensar que es pesado y difícil. Debemos trabajar agradecidos de que Dios nos permita trabajar para la iglesia. En segundo lugar, había encontrado este trabajo de tanto haber esperado y buscado trabajo. Deseó mucho trabajar y justo encontró este trabajo y entró al viñedo. Por eso estaba muy agradecido, muy contento. Por eso cuando trabajó lo hizo con alegría, lo hizo con gozo, lo hizo con deseo, lo hizo con todo el esfuerzo. Tercero, trabajó con fidelidad.
No pensó que el trabajo era duro, no pensó si era pesado, si estaba sucio. Por eso estaba muy contento con el hecho de trabajar. No pensó en el costo, sino fue fiel. Cuando el dueño vino a ver por esta última persona que entró, el viñedo había quedado limpio. Tuvo efecto el trabajo. Quedó limpio el viñedo. Por eso esta persona había trabajado fielmente. Había dado todo el esfuerzo. Había entregado toda la fuerza. Y el cuarto, trabajó redimiendo bien el tiempo. Me queda solamente 1 hora, voy a trabajar duro. No descansó ni un segundo, sino trabajó con dureza. Por eso, por esta persona que había entrado, al final el viñedo quedó limpio y todo salió mejor. Pero ¿cuál es el problema del que vino antes, del que vino desde el temprano? Se hizo último. Esta persona dejó pasar el tiempo nomás. Se quejó. No hubo agradecimiento. Pensó que tan solamente tendría salvación. Fue vago. No hizo lo que era difícil. Por eso se hizo último. Versículo 9. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. El que vino primero no pensó que el denario era importante. El que vino primero no pensó que el denario era importante. El que vino primero no supo que la salvación era importante. No agradeció por la salvación. Se comparó con otros. Se quejó. No fue obediente a la voluntad de Dios. Versículo 13. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? El dueño no había hecho nada malo. Le dio lo que le había prometido. 14:15. Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia de que yo sea generoso? Amén. El que le haya dado un denario al que vino al último es decisión del dueño. El Señor juzgará como desee en su generosidad. De que rescate a un condenado es gracia de Dios. Por eso nosotros no debemos quejarnos, sino agradecer por su gracia gratuita. Y luego nosotros debemos ser fieles hasta el final. Versículo 16. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Versículo 17. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: Jesús dijo acerca de que tenía que subir a Jerusalén, ser crucificado, morir y resucitar al tercer día. Esto lo dijo Jesús por tercera vez.
Mateo 16, 21. Mateo 17, 22. Jesús habló frecuentemente acerca de la cruz y su resurrección, porque esto es lo más importante, y también para preparar a los discípulos. Versículo 20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. La madre de los hijos de Zebedeo vino a ver a Jesús. Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Versículo 21. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. La esposa de Zebedeo pidió a Jesús: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto era un pedido erróneo que la madre de Jacobo y Juan había hecho. Lo había pedido mal. Nosotros debemos pedir según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Si no conocemos muy bien la verdad, siempre pediremos mal. Dijo que le dejara sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto lo he pedido para un lugar de honor en el trono. Pidió por egoísmo. Versículo 22. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Jesús le dijo que estaban pidiendo mal, que eso es mundanal. Que quiera estar sentado a la derecha y a la izquierda estaban pidiendo por egoísmo carnal. Habían pedido honor y gloria terrenal. Porque el reino de Jesús no es este mundo. El reino de Jesús es el reino de Dios. Jesús dijo: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? La copa de Jesús es la copa de dolor. Aquel que participa mucho de esta copa del sufrimiento de Jesús será grande en el cielo. Jacobo y Juan dijeron que sí podían tomar de la copa de Jesús. Esto es haberle contestado a Jesús sin saber muy bien cuál es el sufrimiento de Jesús. Versículo 23. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Amén. De que uno se siente a la derecha e izquierda de Jesús lo designa Dios. Solo se sentará allí lo que está permitido. La copa de Jesús es la copa del sufrimiento de Jesús. Jesús, para cumplir con toda la voluntad de Dios, sufrió. Sufrió hasta la muerte. De igual manera, el que sufre mucho por causa de Jesús será grande en el cielo.
El que entrega su vida para cumplir la palabra de Dios será grande en el cielo. Por eso Jesús le preguntó a Jacobo y Juan, ¿realmente podrían beber mi copa? Jesús le estaba diciendo los sufrimientos que ellos padecerían por seguir a Jesús. Pero el que se siente a la derecha o a la izquierda de Jesús lo designa Dios. Se sienta el que Dios diga. Se sentará el que se asemeje más a Jesús. Se sentará a la derecha y a la izquierda de Jesús aquel que obedece hasta la muerte. Versículo 24. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Los otros 10 discípulos se enojaron. Los discípulos de Jesús tuvieron celos entre ellos y disputaron. Aunque habían estado siguiendo a Jesús durante 3 años, su fe era débil todavía. Todavía era inmaduro su fe. Primera de Corintios 3:3. Nosotros debemos buscar lo espiritual. Debemos buscar las cosas de lo alto. Tenemos que estar dispuestos a padecer dolor para seguir a Jesús. Versículo 25. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Los gentiles y las personas de autoridad llevan el gobierno. Imponen su autoridad. Controlan a otros. Versículo 26 y 27. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Amén. En el cielo grande es aquel que sirve. El que ha obrado mucho es grande en el cielo. El que se ha humillado será exaltado. Por eso, si uno quiere ser grande en el cielo, tiene que servir a muchos. Hay que darle privilegio a otro y ser esclavo de ellos. Jesús lavó los pies de la humanidad. Jesús lavó el pecado de muchos. Jesús se humilló hasta lo más bajo. Jesús sirvió a muchos. Jesús lavó los pecados de todas las personas que creen. Jesús sirvió aquí en esta tierra a la mayor cantidad de personas. Por eso Él tiene derecho de sentarse a la diestra de Dios. En el cielo Jesús es el mayor. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Vino a entregar su vida por nosotros en lugar de nuestras deudas. Nosotros también debemos ser servidores. Debemos saber sacrificarnos por llevar el Evangelio. Debemos obedecer el orden de Dios. Del versículo 29 al 34, Jesús sana al ciego. Marcos 10, versículo 46 al 52.
Lucas 18, 35 al 43. Aquí una persona llamada Bartimeo y otro ciego a través de Jesús fueron sanados. Los ciegos clamaron a Jesús. Las personas que estaban alrededor le dijeron que se callara, pero los ciegos siguieron gritando. Llamaron a Jesús, Señor, Hijo de David. De que llamen Hijo de David significa Salvador. A través de Jesús sabían que ellos iban a ser salvos. Sabían que iban a ser sanos de su ceguera a través de Jesús. Los de alrededor calumniaron. No los querían detener. Pero ellos no se desanimaron y siguieron clamando. Clamaron con todo el corazón. Y Jesús se detuvo y les escuchó. Tuvo misericordia de ellos. Le preguntaron, ¿qué es lo que quieres que haga por ustedes? En ese momento ellos dijeron, queremos recobrar la vista. ¿Jesús acaso no sabía qué es lo que ellos querían? Es obvio que quieran ver si eran ciegos. Esto fue para que pidieran con su boca lo que ellos deseaban con el corazón. Porque le da como desea, le dará como creen. Versículo 34. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Jesús se compadeció de estos ciegos. Y les tocó y los sanó. Recobraron la vista. Y siguieron a Jesús. Jesús nos ha sanado nuestra vida espiritual. Nosotros debemos creer que Él nos sanará tanto nuestros dolores espirituales como físicas. Debemos orar. Y debemos seguir al Señor hasta el final. Concluimos aquí la clase número 14 de Mateo. Muchas gracias.